No hay plan más bogotano que ir al centro, hacer un septimazo, desayunar un tamal en la Puerta Falsa, ir a la Plaza de Bolívar y alimentar palomas, tomarse una foto con llamas. Pero esos animales ni siquiera son de aquí, ¿verdad? Colombia es el país con la segunda mayor biodiversidad del mundo. Tiene 8.500 especies endémicas que solo se encuentran aquí, una riqueza natural inexplicable. Hay ríos, cascadas, bosques, páramos, ciénagas, humedales. Gente de todo el mundo viene para conocer los paisajes que solo aquí se pueden ver. Sin embargo, en Bogotá, la capital, y para los bogotanos, es raro ver especies propias. En las plazas públicas y en los parques vecinales y metropolitanos vemos especies extranjeras: palomas, llamas, patos, gansos, árboles exóticos, pastos y hasta ratas que recientemente empezaron a tomarse la ciudad. Nos sorprendemos cuando vemos una serpiente. Muchos de nosotros nunca hemos visto un venado, y lo que es peor, muchas especies bogotanas ni siquiera son conocidas o nombradas. Los curíes, cuatíes, zorros, perros de agua, comadrejas, ardillas, lagartijas, peces capitán, cangrejos de río, guapuchas y más no hacen parte del imaginario colectivo de mucha gente. Pero esto no siempre fue así. Esta es una historia de la destrucción de los ecosistemas de Bogotá, de la urbanización desenfrenada, de cómo cambiamos de paradigma, de cómo pasamos de la cohabitación y el respeto por los ecosistemas a verlos como un obstáculo que había que superar. Esto es algo reciente, y la memoria de los ecosistemas perdidos sigue viva en muchos de nuestros abuelos, y hoy la vamos a recuperar. Esta es la historia ambiental de Bogotá. Bogotá es una ciudad llena de recursos naturales. Hace millones de años todo el territorio era un lago, que con el tiempo, hace unos 27.000 años, se secó naturalmente y proveyó al suelo de una gran riqueza biológica. Con el tiempo llegaron los humanos y sus primeros pobladores habitaban la tierra de una manera muy diferente a como es habitada hoy. En las épocas prehispánicas y durante la colonia, el panorama en la sabana de Bogotá era muy diferente a como lo vemos hoy. Caminar en cualquier parte fuera del centro de la ciudad era sinónimo de encontrar incontables cuerpos de agua, ríos, lagunas, humedales, donde vivían miles y miles de patos zambullidores que adornaban el cielo. De noche el canto de las ranas era casi ensordecedor. La gente criaba curíes y cazaba venados. Uno de los platos típicos era el pescado, y las balsas como medio de transporte para atravesar humedales no eran raras. ¿Qué pasó? Todo se remonta a la fundación hispana de la ciudad de Santa Fe, en lo que hoy conocemos como el centro de Bogotá. Hasta ese entonces, los habitantes originales, los hoy llamados muiscas, tenían un sistema de cohabitación con los animales, aprovechando las aguas lluvias y las inundaciones para poder realizar la agricultura. En esos momentos era común ver miles de zambullidores. Los venados bajaban a beber agua en los humedales, se pescaba guapuchas y peces capitán en los ríos. Pero cuando se fundó la ciudad que hoy tenemos, las dinámicas empezaron a cambiar. Y en vez de ver el agua como una parte esencial de la vida, lentamente fue vista como desagüe, recolector de basuras y eventualmente algo que había que tapar. Además, se reemplazó la dinámica de cohabitación por una de dominación. Para ver la historia y entender cómo se veía la ciudad, voy a revisar algunos mapas a través de los años para entender el territorio, ya que no se puede hablar de animales sin hablar de su hábitat. Los mapas antiguos son una muy buena herramienta para entender la ciudad, y mirando cómo evolucionan podemos ver los cambios progresivos de ella. Por eso son nuestra fuente de hoy. Los mapas no son perfectos, pero son una ventana muy buena para ver el pasado. Empecemos nuestro recorrido en este mapa de 1895 de Bogotá y sus alrededores, para ver un panorama un poco más amplio, aunque ya veremos que no es particularmente completo. Inmediatamente vemos muchas diferencias y cosas de interés. Vemos que la ciudad es apenas un pedacito de lo que es hoy, que Chapinero está bastante alejado de Bogotá. Los pueblos pequeños que en ese momento eran Usaquén, Engativá, Fontibón, Bosa, Soacha y Tunjuelo. Pero lo que más nos interesa en este momento son los múltiples cuerpos de agua que aquí se logran ver. La diferencia más grande en términos ambientales con respecto a hoy. Vemos cómo los dos ríos principales de la ciudad desde la época colonial están bien marcados. Este es el río Vicachá o San Francisco, que pasa por la ciudad cerca a la entrada de Monserrate. Hoy está canalizado y subterranizado, reemplazado a la vista por el eje ambiental, un espejo de agua no natural que no alberga vida y necesita ser limpiado manualmente. Este otro es el río Chiguachía o San Agustín, que llega a la ciudad en el barrio Egipto, pasa por donde estaba la plaza de mercado Rumichaca y hoy también está canalizado y subterranizado. Pasaba por donde hoy es la calle Séptima. Vemos donde los dos ríos se unen y bajan por el occidente, justo afuera de la ciudad. Un pequeño riachuelo que se une al río. Y ojo, porque este riachuelo es importante. Está en la hacienda El Salitre, la hacienda más grande fuera de Bogotá en su momento y que le da el nombre a muchos lugares, como Ciudad Salitre, el Salitre Mágico, la Unidad Deportiva El Salitre, el Parque Recreo Deportivo El Salitre, entre otros. En este video la llamaremos el pantano o las malezas de Salitre. Ya volveremos a esta hacienda, pero por ahora avancemos.
Si seguimos el cauce del río Bicachá, vemos donde se une el río Fucha y su cauce antes de ser canalizado, unas lagunas cerca de Fontibón y donde eventualmente se une el río Bogotá, que aquí se llama Funza, porque Funza antes era Bogotá, pero de eso ya voy a hablar en otro video. Si miramos un poco más al norte de la ciudad, en Chapinero, veremos las dos quebradas que pasaban por ahí, la quebrada La Vieja y la quebrada Las Delicias, antes de que las canalizaran y las subterranizaran, y el momento en que se unen al río Arzobispo y el punto donde llegan al humedal Tibabuyes, o aquí llamado Juan Amarillo. Al sur está el río Tunjuelo o Tunjuelito y las quebradas de San Cristóbal y algunos caseríos que hoy mantienen su nombre, como el barrio Yomasa en Usme, escrito así. Focalicemos un poco más. Este otro mapa es de 1797, que es de mucho antes del que acabamos de ver, pero casi igual porque la ciudad no se movía mucho en esa época. Este mapa es muy útil porque es un poquito más cerca. Vemos los mismos ríos que vimos ahorita, pero ahora también unos pantanos, especialmente el pantano del Salitre, que es lo que les conté ahora sobre la hacienda, y el pantano de la Capellanía, que no es de para confundir con el actual humedal Capellanía que queda en Fontibón. Más adelante conoceremos este pantano de Capellanía y su río que se ve en este mapa como Río Nuevo. Estos también son muy importantes. Como dije antes, por mucho tiempo la ciudad fue estática, así que para mirar adelante tenemos que dar un salto grande. Vayamos al inicio del siglo XX, cuando inició la expansión de la ciudad hacia el norte, occidente y sur. Este mapa es de 1930. Aquí los ríos del centro ya habían sido canalizados, solo se ve su rastro, hasta cuando se unen, donde todavía existen. Aquí está el mismo riachuelo del que hablé en el primer mapa, que dije que era importante, aquí llamado zona pantanosa. Aquí es la hacienda del Salitre. Hoy en día, además de los lugares que ya les mencioné antes, está la Universidad Nacional y un poquito más al occidente está el Simón Bolívar, el Jardín Botánico y el nuevo Vive Claro. Ya volveremos a todo esto. Si se sigue el rastro de esta zona pantanosa, vemos que se desprende del río Arzobispo. Es el que hoy pasa por el Parque Nacional y está canalizado y convertido en caño en la carrera 30. Además, vemos su cauce original y cómo este dictaminaba la expansión urbana. Todos los barrios de ese lado paran justo en el río. El antiguo cauce se puede ver hoy en fotos de satélite si lo sobreponemos en los barrios que están ahí hoy, que son Nuevo Campín y Nicolás de Federman. Además, vemos el límite de lo que es hoy el Parque de los Novios. La laguna de ese parque es artificial. Las quebradas de Chapinero, las que mencioné ahorita, es decir, Las Delicias y La Vieja. Como ya esta parte está urbanizada, podemos trazar su cauce original si la sobreponemos con el mapa actual a través de las calles curvas. Miremos cómo se ve el mapa hoy. Vemos aquí también el Río Negro, también conocido como el Caño del Virrey. Además, aquí está el mismo riachuelo que se veía en el segundo mapa, que lo llamaba Pantano de la Capellanía o, como yo le voy a decir, el Río Nuevo. Esta parte hoy es la 80 con carrera 68. Este río era el borde natural del barrio San Fernando. La dinámica de los ríos en ese momento también se ve si nos vamos al sur. El río Fucha es el límite natural del barrio Restrepo. Además se ve el lago del Parque Luna Park, uno de los centros de encuentro de los bogotanos de la época, donde famosísimamente se veían muchísimos zambullidores, peces y diferentes aves que allí habitaban. Hoy, Luna Park es el nombre de un conjunto residencial ubicado allí mismo. El lago fue secado, rellenado de escombros y vendido como tierra loteable. Nuestro siguiente mapa es de 1944, mostrando los planos a futuro de la ciudad. En términos urbanos, se ve un plan para una estación del ferrocarril inmensa que nunca se hizo a solo unas cuadras de la estación de la Sabana. Y si nos vamos al occidente, vemos un parque que aquí se llama el Bosque Popular. Este parque tampoco se terminó, aunque sí se empezó. Hoy aquí está el Jardín Botánico, la Unidad Deportiva El Salitre, el Club de Compensar de la 68, la Universidad Libre, la Sede del Tiempo y recientemente se abrió el Hogar Bosque Popular. Además de unos conjuntos que van a hacer ahí. El Bosque Popular era un plan para un espacio de esparcimiento a las afueras de la ciudad, en el límite con el municipio de Engativá, en terrenos de la Hacienda El Salitre. Su diseño tenía un hipódromo, un lago, una laguna y un bosque panamericano para homenajear a todas las naciones independientes del continente. De ese lago del Bosque Popular hay una pequeña corriente de agua. Este es el Río Nuevo, el que uno de los mapas anteriormente llamaba Pantano de Capellanía. Este río es importante porque es el único río de Bogotá que no nacía en los cerros, sino en la planicie misma, en la laguna del Bosque Popular, gracias a un manantial de agua subterránea. Además, era tan relevante en su época que sirvió como el límite de la Hacienda El Salitre. Hoy, al lado del Jardín Botánico está el barrio Bosque Popular, que es donde yo nací y crecí. Los primeros habitantes del barrio cuentan que rellenaron lo que había cuando llegaron. Hoy, el Río Nuevo está canalizado y subterranizado, y su única porción visible es en la carrera 68 con calle 80, donde se une el río Arzobispo. Sobra decir que está sumamente contaminado.
Si miramos el mapa a día de hoy, podemos encontrar su antiguo cauce, que es bastante visible con la visión de satélite, pasando cerca de la avenida 68 y llegando a Metrópolis. En este mapa hay otras cosas de interés, como el Parque Gaitán, otro de los parques famosos de la época por su lago, que era artificial. Hoy en ese predio está el barrio El Lago y el centro comercial Unilago, y los ríos que pasaban por el pantano del Salitre antes de unirse al río Bicachao San Francisco. Para este punto de la historia y a partir de aquí, las fotografías aéreas se vuelven cada vez más comunes, por lo que ahora las miraremos, junto con el último mapa que les voy a mostrar, el más completo que hay en cuanto a cuerpos de agua, este de 1950 de Bogotá y su sabana. En términos urbanos vemos cosas interesantes, como los pueblos de Suba, Usaquén y Bosa un año antes de que fueran anexados al Distrito Especial. Además de los cerros de Suba, otro ecosistema y hábitat natural donde incluso en esa época se podían ver animales silvestres como venados antes de que fueran urbanizados. Volviendo a lo que nos interesa, que son los cuerpos de agua y las antiguas haciendas, una de las cosas más a tener en cuenta es el estado del suelo. Vemos que hay pocos árboles y que son usados no como instrumento natural ni como ecosistemas, sino apenas como delimitación de las diferentes haciendas. Estas fotos son de los años 50, así que para este momento gran parte del terreno había sido deforestado hacía mucho tiempo. Lo que en algún momento fueron bosques, pantanos, lagunas, ya no eran sino pastizales, perfectos para que los caballos y vacas pastaran. Es por eso que mucha gente cogió el hábito de llamarlos potreros, incluso a día de hoy. El pasto, tan común en toda Colombia, permanente en los andenes y parques, no es una especie nativa. También conocido como quicuyo, es una especie africana traída con el único propósito de alimentar ganado. Este pasto es altamente invasivo en los ecosistemas húmedos de Bogotá y en gran parte de los Andes orientales. De todas maneras, si nos ponemos a mirar con un poco más de detenimiento, nos daremos cuenta que es fácil ver los ecosistemas acuáticos de la ciudad. Miremos, por ejemplo, cómo se ven los humedales que hoy conocemos y cómo se han reducido o secado del todo con el tiempo. Este es el más grande, el Tibabuyes o también llamado Juan Amarillo, en Suba. El humedal se extendía más allá de donde hoy termina e incluía el Club Los Lagartos, que también tenía un terreno inundable. Este es un ecosistema dañado. No es un secreto que los campos de golf son dañinos para este tipo de terreno. Además, mucho del terreno que aquí se ve inundable, hoy son conjuntos residenciales. Más al oriente se ve el humedal Córdoba y Niza y los ríos que los unen. Sus valles erosivos fueron rellenados y hoy urbanizados. Si nos movemos un poco más al sur, debajo del hoy Club Los Lagartos, veremos el humedal Santa María del Lago, con una suerte de bosque al lado, mucho más extenso de lo que es hoy. Este cachito fue cortado por una calle y hoy es un parque, y este otro cachito que nos conduce a un cuerpo de agua extenso fue cortado por otra calle. El humedal fue reducido a su estado mínimo para hacer conjuntos. El cuerpo de agua extenso del que les hablo también fue secado en su mayoría y canalizado. Hoy es llamado el canal Bonanza por su proximidad con el barrio Bonanza, que como dato curioso es donde yo terminé mi colegio. La gente del barrio simplemente le dice caño y es principalmente desagüe y recolector de aguas lluvias. Hoy ni el humedal ni el canal están conectados entre sí en la superficie ni con el humedal Club Los Lagartos o el río Arzobispo. Si seguimos el río, además de darnos cuenta de que ahora está canalizado y sus valles no están, también veremos el río Nuevo y su cauce. Lejos de un pantano de la capellanía como lo llamaba el mapa de 1797, es un cauce modesto rodeado de pasto, aunque también se ven sus valles erosivos y donde desprenden sus dos bracitos. Uno de ellos bordea el barrio San Fernando como habíamos visto en un mapa anterior. Si seguimos el cauce del río Nuevo, vemos evidente terreno inundable cercano a él, quizá un remanente del pantano del que se hablaba. En este terreno inundable hoy está el parque del barrio La Estradita. Si lo seguimos aún más, veremos el bosque panamericano del bosque popular siendo construido con árboles para poner el perímetro, además del pequeño cuerpo de agua de donde nacía el río. Muy cerca de ese pequeño cuerpo de agua, hoy están los lagos del Compensar de la avenida 68, lagos con apariencia natural donde hay presencia alta de animales, desde peces hasta ranas y diferentes aves, como esta garza que vi el otro día. Continuemos por el Arzobispo. Llegando a la carrera 30 y cerca de Nicolás de Federman, vemos otro valle erosivo, producto de las inundaciones al crecerse el río. Sobra decir que este ya no existe, hoy está urbanizado y de hecho pronto se construirá un conjunto residencial ahí mismo. Muy cerca de aquí está hoy el lago artificial del Parque de los Novios. En esta foto, de un poco más antes, nos muestran que un poco más al occidente de este valle erosivo está el lago del famoso Pantano del Salitre. Según fuentes directas, es decir, gente que lo vio, sabemos que era una zona pantanosa que durante mucho tiempo fue dejada ser, es decir, sin ganado y sin deforestar, gracias a su terreno pantanoso que hacía difícil caminar. Aquí probablemente se cazaban zambullidores y curíes durante mucho tiempo. Si vemos una foto actual, aquí está el IDRD. Para secar el pantano del Salitre y poder urbanizar, el agua se pasó para el que hoy se llama el Canal Brazo Salitre, una fuente de agua hoy casi seca que desemboca en el humedal Salitre, atrás del Salitre Mágico y rodeado de parqueaderos, canchas de ciclocross y más.
Aquí se ve el espacio donde está el muy controvertido Vive Claro. Hablemos de él. También hacía parte de la hacienda El Salitre con cercanía al pantano, y aquí se ve una pequeña zona inundable, un cuerpito de agua. Hace un tiempo en la alcaldía de Gustavo Petro se declaró que este espacio no era un humedal, pero no se puede omitir el contexto de los que sí eran humedales y pantanos que sí se secaron en inmediaciones del terreno para defender ciegamente que un espacio con potencial ambiental sea endurecido. Y es que este debate ha despertado todo tipo de emociones, tanto de gente defendiendo lo que llaman el humedal salitre el Greco, como de gente que dice defender el progreso, pero que está reducido a un recinto de conciertos en un contrato temporal de 5 años. Sigamos viendo cómo se ve el pantano del Salitre. Si recuerdan, al principio hablamos de un cachito de la zona pantanosa que se pegaba al río Ficachao San Francisco, ese que pasa por la Jiménez en el eje ambiental. Pues aquí está, y no solo eso, sino que se ve más completo, y su famosa zona pantanosa. Hoy este cachito aún se ve, y se llama Canal San Francisco, aunque no viene del río San Francisco, sino que se une luego a él. Pasa por la Embajada de Estados Unidos y por la Fiscalía General. La zona pantanosa ya no existe y en su lugar tenemos a Ciudad Salitre Oriental y un canal de agua bastante sucio y con un cauce pequeño. Más al suroccidente está el humedal de Techo, también reducido y donde hoy hay conjuntos residenciales. Más al sur está el Burro, también reducido a su mínima expresión y sus valles erosivos convertidos en parques y canchas de fútbol, algunos cuerpos de agua desaparecidos. Más al sur, por los lados del río Tunjuelo, se ve este cuerpo de agua, hoy convertido en el Parque Timisa y su cuerpo de agua reducido, su parte extensible canalizada y su cauce reducido. Fuentes personales hablan sobre cómo las ranas dejaron de cantar una vez lo convirtieron en parque, lleno de canchas de fútbol y recreación exclusivamente humana. Esta tendencia de secar y reducir humedales para la expansión urbana continúa y no se detiene. Podríamos examinar todos los cuerpos de agua de la ciudad a través de fotos antiguas y darnos cuenta de que hoy son parques públicos o rellenos de escombros, y esto es en toda la ciudad. Centro, norte, sur, occidente, casi en toda la ciudad podemos decir que vivimos en el antiguo cauce de una quebrada, en un antiguo humedal, zona pantanosa, laguna o cualquier tipo de agua. Ahora, luego de ver cómo en un periodo bastante corto, es decir, de 80 años para acá, se han reducido los ecosistemas en Bogotá, ya no es tan sorpresivo que los animales se hayan ido, ni es raro pensar que la mayoría de nosotros no hemos conocido nunca un animal bogotano. ¿Cómo puede bajar un venado de los cerros a tomar agua? ¿Cómo podríamos cohabitar con curíes? ¿Dónde vamos a ver un perro de agua, una lagartija, un ibis, si físicamente no tienen dónde estar? Hablemos ahora sí de animales, ya que la pérdida de hábitat no es la única razón por la cual no es tan común ver fauna nativa en la ciudad. La depredación humana y la avaricia también los acabaron. Este es el zambullidor andino, un ave del género Policipérido, que no es un pato pero era llamado pato. Este es el ave del que más he hablado en este video. Cuentan los abuelos y las fuentes documentales que una vez fueron el animal más común en Bogotá y su sabana. Las múltiples fuentes de agua, pantanos, ríos, lagunas, humedales hacían de hábitat para ellos. También proveían de alimento a las personas. Durante siglos fueron cazados y consumidos. Evidentemente una práctica que no constituía un riesgo para la población, ya que ésta no disminuía de manera significativa. Algunas fuentes de la colonia dicen que había millonadas de patos. Todo cambió cuando, gracias a las armas de fuego traídas desde Europa y a partir del siglo XIX, se popularizó la caza recreativa de patos o zambullidores. Para esta gente, principalmente de clase alta, era un deporte sumamente elegante. Iban a las lagunas y humedales con trajes de estilo inglés y competían por quién cazaba más patos, usando a perros e indígenas como rescatadores de presas. Miremos esta imagen titulada 8 escopetas, 573 patos, para hacernos una idea de cómo era el panorama. En estas épocas, la caza por deporte y sin fines alimentarios era alabada por las altas sociedades, mientras que la caza artesanal, sin armas de fuego y de manera no masiva, era estigmatizada e incluso prohibida. Se veía con desprecio a quienes guardaban costumbres milenarias de caza para la subsistencia y se enaltecía la caza deportiva. Esto, sumado a la pérdida de hábitat y la introducción de la trucha arcoíris, una especie invasora, terminaron por acabar con el zambullidor andino, extinto desde 1977. Una especie del mismo género, pero diferente familia biológica, el zambullidor del Titicaca, aún existe y está en peligro de extinción. Una ventana pequeña a cómo podrían haberse comportado los zambullidores andinos. Esta historia no es exclusiva de los zambullidores, pues es un destino similar a casi todos los animales bogotanos. El pez capitán y la guapucha están en peligro de extinción gracias a especies introducidas y a los ríos cada vez más contaminados. A pesar de la tradición milenaria y sostenible de pesqueros en los ríos de Bogotá, los venados que aún se veían a inicios del siglo XX en Suba, especialmente en sus cerros, hoy no existen en la ciudad y los cerros están llenos de urbanizaciones de estrato 6 y así con todos los animales de Bogotá.
Gracias a esto, otros animales no nativos sí pueden proliferar. Como somos una ciudad andina comúnmente asociada con llamas gracias a países vecinos como Perú y Bolivia, empezaron a traer llamas al centro histórico para que los turistas se tomen fotos, pese a que las llamas nunca vivieron nativamente aquí. Las palomas y ratas, ya parte del paisaje de cualquier ciudad grande en el mundo, no son raras en la ciudad, compitiendo con animales nativos por alimento, y como en el imaginario colectivo estas especies simplemente no entran, es común ver especies europeas en los parques como el Simón Bolívar, los Novios o Timisa. Volvemos al inicio del video. Cada vez es más raro encontrar especies nativas en Bogotá. La caza, la introducción de especies invasoras del territorio e incluso mascotas que se vuelven ferales al ser abandonadas en ecosistema hacen que esta sea una ciudad donde los animales silvestres simplemente no son bienvenidos. Luego de ver la historia de cómo se han acabado tantos ecosistemas en nombre del progreso, ¿cómo vamos hoy? Como hablamos antes, hoy en día en lugares donde había lagos y cuerpos de agua se están dando licencias de construcción para conjuntos, incluido aquí. Este predio, que en nuestro mapa se llama Pantanos del Gaco, va a ser prontamente endurecido para hacer lo que llaman la actuación estratégica distrito aeroportuario, donde se van a construir más conjuntos, además de lo que llaman una ciudadela del cuidado y espacio para logística. No existe ningún plan para revivir cuerpos de agua que aún pueden ser revividos. La planeación urbana se hace a pesar del agua y no con el agua, visto en los planes que se llevan a cabo como el Transmilenio de la 68 con un puente atravesado a un río, o la glorieta elevada de la avenida Cali a metros donde el humedal del Burro está atravesado. Los clubes de golf en estructuras ecológicas son un emblema de la élite colombiana. El eje ambiental, espejo de agua artificial con agua sucia y estancada que no alberga vida, es considerado patrimonio mientras el río sigue sepultado. Los cauces de los ríos canalizados son cada vez más miserables, los humedales no son conocidos por las personas y se siguen construyendo conjuntos en sus inmediaciones pese a múltiples estudios que confirman que esas construcciones afectan la llegada de aves migratorias. Los cerros de Suba siguen urbanizados y recientemente les fue arrancado un pedazo para pasar una oreja vial. Ninguno de los ríos o cuerpos de agua urbanos tienen un plan serio de descontaminación. La alcaldía sigue insistiendo en la ampliación de la autopista norte usando box culverts justificados en la movilidad, cuando estudios sugieren que eso no es una solución sostenible ni definitiva, y el único momento en que se habla de la recuperación de los ecosistemas está pegado a un desarrollo inmobiliario que construye inmediatamente encima de los humedales que se plantean recuperar, como en Lagos de Torca, y espacios donde aún hay presencia animal son ignorados por la alcaldía, como en el borde occidental de la Universidad Nacional, un jardín comunitario donde se oyen ranas pero que se llena de carros, escombros y basura, y donde constantemente amenazan con poner una calzada o una ciclorruta. ¿Qué sigue? Yo sé que el video es un poco pesimista, pero siempre hay maneras de mirar hacia adelante con esperanza. Aún podemos cambiar nuestra relación con el agua, pero primero tenemos que aceptar que gran parte de los humedales de Bogotá han sido secados y probablemente nunca podremos recuperar gran parte de ellos. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que no todo está perdido. Muchos cauces antiguos de ríos están visibles, se pueden ver en imágenes de satélite y se pueden aún recuperar. Muchos ríos canalizados aún pueden ser renaturalizados y muchos humedales que están atravesados por autopistas pueden ser objeto de reconexión ecológica. Esto no sería nada raro ni nada nuevo. En Seúl, por ejemplo, en Corea del Sur, revivieron el arroyo de Chongicheon, que lo atravesaba una avenida. Cuando lo hicieron, el tráfico mejoró y hoy en día es uno de los lugares más visitados en todo Seúl. El controvertido Vive Claro es apenas un contrato de 5 años. No me opongo a que se construya, pero tenemos que mirar hacia adelante luego de esos 5 años qué es lo mejor para los ecosistemas y para la ciudad en sí. E incluso la reserva Tomás van der Hamen, cuestionada por mucho tiempo por personas que no veían sino lo que hay y no lo que puede haber, está siendo recuperada hoy en día poquito a poco. Solo falta verdadera voluntad política para que cambiemos nuestra relación con el agua y veamos que no es un obstáculo sino uno de nuestros más grandes tesoros. No todo está perdido, aún estamos a tiempo.